tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos observas. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes y compartir un tiempo maravilloso de la palabra del Señor. Estamos estudiando una epístola que escribe el apóstol San Pablo a los hermanos de Filipos. Estamos hablando de la epístola a los Filipenses. Vamos a entrar al tema de hoy y el tema es la vida del ciudadano del cielo. Quiero que repitan conmigo: la vida del ciudadano del cielo. Perfecto. Quiero iniciar con la famosa cita de Charles Dickens de su famosa obra Historia de dos ciudades. Esta cita en su forma completa dice así: fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue la era de la sabiduría y fue la era de la locura. Era la época de la fe, era la época de la incredulidad. Era la estación de la luz, era la estación de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza y era el invierno de la desesperación. Wow. Si analizamos, veremos que es inquietante y cierta, muy cierta. Ajusta esta frase para nuestro estado actual de cosas. Tal vez sea el objetivo por el cual yo estoy mencionando esta expresión o esta cita de esta obra importante. Presentarse o presentar a ustedes como una descripción para cada edad, para cada generación, propiamente desde los albores de nuestra sociedad. Siglo XXI creo que describe de forma perfecta, de forma precisa, nuestro tiempo de vida. La veracidad de esto suena demasiado real en este momento. La división social ha trascendido de lo que normalmente conocíamos con los partidos políticos, en la área de la política, de la vida normal, la vida social. Ha llegado al tejido y a la comprensión de la vida misma, de la familia. Lo que una vez se clasificó como una división por el ambiente político, que ya les dije, estructurado por partidos políticos, grupos idearios. Incluso esto ha pasado a nuestras generaciones, pero hoy trasciende a otras áreas de la vida. Estamos divididos totalmente. Cada quien tiene su propio tema, su propia forma de ver la vida, su propia forma de trascender en su proyecto de vida. Y en realidad, ahora lo que está pasando es que cada uno de nosotros podemos analizar que estos temas actualmente en nuestra sociedad deben ser redefinidos y reexaminados. La división en nuestra sociedad ha estallado, definitivamente. Va mucho más allá de las normas sociales de hace unos años. Que ahora se basa en algo muy diferente a la edad, a la educación, a la cultura, a la región o incluso a la experiencia de cada uno de nosotros que rebasamos el medio siglo de vida. Y es aquí donde la iglesia se encuentra viviendo. Tristemente podemos afirmar que en lugar de vivir y trabajar en medio de tales cosas, se encuentra envuelta en las mismas situaciones complejas. De hecho, algunas iglesias se lanzan a este caos mundano desde sus propios púlpitos. Muchos pastores se sienten fuertemente obligados a enfocarse casi exclusivamente en asuntos fuera del terreno espiritual y se van por los temas de gran presión por el mundo moderno, por una vergonzosa dádiva. Sin embargo, si los púlpitos no se involucran en la retórica, la mayoría de los asistentes de la iglesia sí lo hacen. ¿Y sabe qué? Están empujando a toda su iglesia al pantano con ellos mismos. Aquí la pregunta al aire, una pregunta importantísima sería: ¿influye la iglesia en el mundo o el mundo influye en la iglesia?
Esa pregunta que acabo de lanzar al aire para ti y para mí requiere una respuesta no ligera. Permítame intentar explicar lo que estoy diciendo. Porque en los tiempos de la iglesia de Filipo, la iglesia que Pablo dirige esta carta, la influencia del helenismo o el pensamiento greco-romano presionó de manera potencial sobre la iglesia. El hedonismo y el amoralismo fueron llevados al seno de la comunidad cristiana por intelectuales que usaron sutiles estrategias. Y entonces el apóstol Pablo, muy molesto, los describe en esta carta como perros y como malos obreros. Hablamos del hedonismo, estamos afirmando que nuestra felicidad no es el bien más alto al que nos quiere llevar la fe de Jesucristo, nuestro Salvador. A pensar que podemos perseguir el bien más alto siempre que nos conduzcamos por el esfuerzo propio de la felicidad. Sin embargo, todos los cristianos creen eso. Hedonismo cristiano al siglo XXI. Escuche esto, quiere decir más específicamente que debemos de perseguir la felicidad con todas nuestras fuerzas. El deseo de ser feliz es un motivo apropiado para toda buena acción. Si deja de perseguir su felicidad individual, no puede agradar a Dios. Vean lo que estamos, ese es el pensamiento actual. En realidad, se ha dicho, cuando el consumismo nos obliga siempre en el mundo en que vivimos, ha habido afirmaciones muy fuertes que dicen vivimos en un estado de hedonismo perpetuo. En realidad así lo es. El objetivo del hedonismo cristiano, entre comillas, del siglo XXI, es reemplazar la moralidad que plantea Immanuel Kant, un gran filósofo, por una moralidad bíblica. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que murió en el año de 1804. Fue el exponente más importante de la noción de que el valor moral de lograr algo se reduce por las veces que intentes obtener de ella. La búsqueda es buena si el cristiano vive desinteresado. Según este pensamiento, escuche, debemos hacer el bien porque bueno, tú vive tu vida, no busques tu recompensa porque se echaría a perder tu felicidad. Escuche esto, muy interesante. Pasando a un segundo término, la santidad y el temor de Dios, que es el dador de toda felicidad. Sin embargo, es una realidad en nuestros días, una realidad en los tiempos de Pablo, pero en nuestros días es la base de un sistema moral. Se llaman normas morales, los principios que regulan el comportamiento de los seres humanos, en función de lo que se considera bueno, de lo que se considera justo, correcto. Quiero decirle que los principios morales y éticos están plasmados en la Escritura, pero actualmente, debido a este nuevo sistema, en busca de la felicidad fuera del contexto de Dios, han cambiado. Tú puedes ser feliz si tú no eres feliz con el matrimonio, como Dios dice, un hombre, un esposo, un hombre, una mujer, pues puede serlo de otra manera, simplemente. Y eso ya es también moralidad al siglo XXI. Es más, te lleva a otro terreno que se llama amoralidad. En función de lo que estamos viendo, entendemos entonces que también la ética se le llama filosofía de la moral. Y consideremos que las experiencias que hemos tenido durante toda nuestra vida, precisamente, están dentro de un marco de moralidad. Bueno, a la mayor parte de las veces así lo es. Y estas han contribuido a que tú formes un criterio en tu vida. Que hoy ese criterio choca con las corrientes de pensamiento actualmente. Y pues tú de alguna manera ves la realidad de cierta forma, o ya estás mirándolo de otra manera y comienzas a chocar, ¿verdad? Entonces, esta vida moral te permite que tú des valor a algunas cosas y dejes otras en segundo término.
y permiten enfrentar los desafíos y también te permiten tomar decisiones. También influyen de una forma en que te relacionas con las otras personas. Y también influye de cómo participas en medio del medio que te rodea, o de tu entorno, definitivamente. Y la otra que nos encontramos de frente es el amoralismo. Es otro principio filosófico que también existió en los tiempos de Pablo y que actualmente está muy en moda. Cifra la forma o la norma de la conducta humana en algo independiente del bien y del mal moral. Hay una corriente actualmente que dice que todo esto son paradigmas y que hay que romperlos. O sea, estamos yendo mucho más allá de la libertad de romper los paradigmas para entrar a un libertinaje. Y esto es un fundamento del amoralismo. Así que el amoralismo rechaza mandamientos o imposiciones, ya sean creencias de cualquier tipo, tradiciones, costumbres, leyes, reglamentos. No plantea lo contrario al bien como ser algo equivocado, sino que da valor a la conducta fuera de la moral y a los principios de Dios, y convivencias enfocadas en la voluntad del deseo humano. Decir, bueno, así se puede hacer, así es lo que nos han enseñado, pero actualmente hay leyes que ya nos respaldan para hacerlo de esta manera también. Y el amoralista está dominando la corriente de pensamiento del mundo actual, e incluso está dentro de nuestras iglesias. Aunque lo vea difícil o no lo quiera creer, pero está dentro de la iglesia en el mundo. Entonces, la pregunta al aire sería, ¿la iglesia está siendo influenciada por el mundo? La respuesta simple es sí. La razón obvia es porque no puede evitarlo. Está formada por individuos que deben vivir en este mundo. La gente habla de las cosas que les preocupan y la gente está preocupada por nuestro estado actual de cosas. Eso es comprensible. En un constante hundimiento en el pantano del miedo, vamos por allí como sociedad. Sin embargo, este miedo y frustración no es el tema del que hoy estoy hablando. Más bien, estoy haciendo mi pregunta sobre la influencia basada en algo mucho más profundo y siniestro: una total pérdida de los valores del cielo. Así de ese tamaño. Bien. Quiero enfocar el tema. Vamos a enfocarlo de esta manera. Vamos a decir que el cristiano fiel debe recordar que es un ciudadano de la ciudad celestial. Y por este motivo debe luchar por llegar al cielo, a este lugar. Voy a repetirlo nuevamente. El cristiano fiel debe recordar que es un ciudadano de la tierra, que no debe acoplarse a las normas o a la vida moral de la tierra, sino a la vida moral de la ciudad celestial, porque es un ciudadano del cielo. Y por este motivo debe luchar, debe poner todo lo que está de su parte para no ir por una corriente contraria a la corriente o al pensamiento o a la cosmovisión de Dios, y por ende pueda llegar a este lugar. Bien, estamos leyendo la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 10 al versículo 21, y por favor pongan mucha atención, escuchen lo que dice este pasaje de la Escritura. Capítulo 3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado,
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, estamos reflexionando sobre el tema, un tema interesantísimo, y quiero abordar el tema, como siempre lo hacemos, bajo 3 aserciones espirituales. Vamos con el primero, la resurrección como una meta gloriosa. Como dije, perfecto, la resurrección como una meta gloriosa. Veamos la expresión a fin de conocer. Es una expresión que se menciona aquí, y esta palabra aquí nos da a conocer, no significa meramente el conocimiento intelectual. No habla Pablo de lo que sabía acerca de Cristo. Habla del conocimiento de la experiencia personal. Se refiere al conocimiento de la comunión, esa participación con Cristo, para alinearse a Cristo. Pablo tenía plena confianza en Cristo. Dijo en su palabra, en el versículo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi cuerpo para aquel día. ¡Wow! Comprendió y quería ampliar y enriquecer ese conocimiento, compartiendo cada vez más la vida de Cristo, y quería un conocimiento al grado máximo. Tener comunión con Dios significa participar de las cosas de Dios. En primer lugar, tenemos que estar en Cristo para participar con Él de las cosas de Dios. La pregunta aquí sería: ¿y cómo entramos en Cristo? Bueno, la otra pregunta asociada podría ser: ¿y cómo puede el hombre estar en Cristo? Miren, Pablo contesta en Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Antes de obedecer al Evangelio no conocíamos a Dios. Y sigue agregando en Gálatas 4:8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora hemos obedecido al Evangelio y sí conocemos a Dios. Por eso Pablo en el capítulo 4, versículo 9 sigue diciendo: conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Estamos hablando de lo que es el poder del Evangelio. Este es el poder del Evangelio. Pablo lo dice muy acentuadamente en Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17, que usted y yo y todo el mundo lo sabe. La clave fundamental de todo esto es obedecer al Evangelio. Pues entramos en Cristo y tenemos comunión con Él. Estamos en Dios y Dios está en nosotros. Léalo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 24. Dice: el Espíritu Santo mora en nosotros porque somos guiados por su palabra. Antes de nuestra conversión, el pecado moraba en nosotros, controlaba nuestra vida, pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, es decir, controla y bendice nuestra vida, llevando en nosotros el fruto del Espíritu. Y esto lo podemos leer en Romanos capítulo 7, versículo 17. También léalo en Romanos 8, versículo 9 al 14, y Gálatas 5, 22 y 23, versículos 22 y 23. Avanzando en vidas con un propósito. En felicidad es el propósito. En felicidad, no obstante venga la adversidad,
porque Dios va. La expresión que encontramos en esta carta, el poder de su resurrección, Pablo quería conocer el poder de la resurrección. No es que él no le faltara información acerca de este poder. Acuérdese de que la palabra conocimiento tiene que ver con la experiencia personal. Quería conocer por la experiencia personal el poder de la resurrección. Escuche esto, el poder transformador de la resurrección. Ahí vamos, el poder transformador de la resurrección. Por ahí va la idea para poder entender que antes de ser resucitados físicamente, Dios quiere resucitar nuestra vida espiritual en el terreno del humanismo, puede restaurar nuestra vida moral. Era una meta gloriosa para Pablo. El tema central de la predicación de los apóstoles era la resurrección de Jesús. Y Pablo predicó la resurrección de Cristo como el cumplimiento de la esperanza de Israel y la roca fundamental del Evangelio. No hay gran poder en este mensaje, pues convirtió a miles de judíos y paganos. Ese es el ejemplo que podemos ver, la máxima evidencia, vamos a decir así, de que realmente esta predicación de la resurrección de Cristo era poderosa. Y en Romanos 1:4, Pablo dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Y si lo puede leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 y versículo 19. Vea lo que Pablo está diciendo. Dice, él está explicando que sin la resurrección, tanto la predicación como nuestra fe serían en vano. Para tener conocimiento y experiencia personal del poder de la resurrección, debemos ser crucificados, sepultados y posteriormente resucitados con Cristo. Estamos hablando de nuestro aspecto espiritual como persona. La fe que viene por medio de oír el poderoso mensaje del Evangelio, mismo que nos mueve a crucificarnos en el arrepentimiento, reconocer que hemos fallado a Dios. Y esto genera un cambio de corazón y luego viene el bautismo para ser sepultados y resucitados. El bautismo tiene un significado espiritual muy profundo. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4, 5 y 6. Y también lo podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Y entenderemos el poder de la resurrección que realmente está en mi vida. El poder de la resurrección está en mi vida si es así, si lo hemos hecho así como lo hemos comentado. Entonces debemos demostrar que el poder de la resurrección es todos los días de nuestra nueva vida. No todos los días de nuestra nueva vida. Escuche esto, muy importante. No podemos vivirlo hoy y mañana ya no. Mañana vivir como unos derrotados. No. La lucha es diaria y la lucha es contra el diablo. La lucha del diablo contra Pablo era severa, dura. Por eso Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos yo mismo venga a ser eliminado. Así que el que piensa estar firme, mire y que no caiga. Wow. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27 y 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. El poder que resucitó a Cristo nos ayuda a vencer al diablo para no caer otra vez. Este es el poder del Evangelio. Léalo Romanos 1:16. Avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder dinámico, es energía celestial. Y con este poder podemos ser vencedores. Léalo Romanos 8:37. ¡Qué pensamiento glorioso, de verdad! El poder que levantó a Cristo de los muertos
está disponible para ayudarnos a ganar la victoria final. Y la expresión que Pablo dice en esta carta, la participación de su padecimiento, el Señor explicó a Ananías la obra que Pablo llevaría a cabo. ¿Recuerdan a Ananías, el que fue a orar por él después que cayó del caballo? Le dijo el Señor a Ananías, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Puede leerlo en Hechos capítulo 9, versículo 16. Saulo de Tarso, el perseguidor, se convierte en Pablo el perseguido. Los últimos 8 capítulos del libro de los Hechos describen cómo Pablo participó de los padecimientos de Cristo. El sufrimiento era el compañero constante de Pablo. Escuche esto. El sufrimiento ahí estaba, permanentemente, en la vida de Pablo. Pero él no se quejó, él no se quejaba, sino que se gloriaba en sus tribulaciones. Podemos leerlo en Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, me gozo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Léalo también en Colosenses 1:24. Así que Pablo sigue diciendo, llegando a ser semejante a él en su muerte. Wow. Pablo fue crucificado con Cristo, es decir, hizo morir lo carnal en su vida. Puede leerlo Gálatas 2:20, él nos dice, Romanos 6:4-7, Colosenses 3:5. Él quería asemejarse a Cristo en toda manera posible, aún en su muerte física. Quería caminar con Cristo, quería sufrir con Cristo, y si fuera la voluntad de Dios, morir con Cristo. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Puede leerlo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10 al 12. La muerte casi siempre estaba a la puerta. Pablo duró mucho tiempo en Roma bajo la sombra de la muerte. Definitivamente así fue. Bien, vamos a la segunda aserción. La segunda aserción dice, enfocados en la meta. Voy a repetirlo nuevamente, enfocados en la meta. Hay personas que se esfuerzan sobremanera en seguir un llamamiento. Puede ser verdadero o puede ser una fantasía que se han imaginado, o pueden autoponerse o autonombrarse al llamamiento. Pero veamos en la Biblia que Dios llamó a personas como a Noé, como a Abraham, como a Moisés, como Samuel, como Jeremías. Jesús llama a personas para seguirle. Después llama a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Así que la pregunta al aire, 3 preguntas al aire podía ser, ¿ocurre lo mismo hoy en día? ¿Hay este tipo de llamamiento? ¿Podríamos decir que cada cristiano tiene un llamamiento? ¿O hay una razón por la cual tú estás aquí en el universo? Bueno, el apóstol Pablo se sentía así y explica su convencimiento de ello para que los filipenses entiendan que cada uno de ellos también tiene un llamamiento. Pablo no abre su corazón como algo anecdótico, sino que les dice, sed imitadores de mí. Si el llamamiento de Pablo les inspira todos los días de su existencia, así podrá ser la experiencia de ellos también. La conciencia de un llamamiento es lo que abre paso a una vida llena de sentido. Una auténtica aventura es lo que vence el cansancio de la rutina. Una auténtica aventura. Escuche esto, el llamamiento verdadero es algo que cada uno puede descubrir. Y la experiencia del apóstol nos da la pista de cómo se descubre. El apóstol abre su corazón a los filipenses como buen mentor.
comparte lo que siente en su interior, el proceso que le llevó a renunciar a toda su confianza en su propia religiosidad para descartar únicamente, solamente seguir aquello que se llama el Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Todo fue descartado. Todo fue descartado en su vida y se enfocó en descansar sobre aquel proyecto de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Así que la vida cristiana no es un evento, sino es un proceso. Escuche esto. Y puede leerlo, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. El apóstol Pablo aprendió que la única aspiración que merece la pena es conocer a Cristo más y más. Es un proceso que empieza con la conversión y sigue profundizándose durante toda la vida. Lo único que quiero, dice Pablo, es conocerle en todas las facetas de su persona, tanto en su poder como en su sufrimiento, para plantear la lealtad en él como más valiosa que la vida misma. El rey David lo había dicho antes en el Salmo 63, versículo 3, mejor es tu misericordia que la vida. Profundizar en el conocimiento de Cristo es lo más grande que hay ahora. El apóstol también mira hacia el futuro y habla de ganar a Cristo. Vea Filipenses 3:8. Y también habla de ser hallado en Cristo. Estamos hablando en el futuro. Filipenses 3:9, puede leerlo. No se refiere a una ganancia espiritual o a cambio de méritos personales, sino a la salvación final. Esta podrá ser más o menos rica según las decisiones que cada creyente tome a lo largo de su vida. Es posible recibir una amplia y generosa entrada en el reino de Dios o no. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice sobre esto. Y el trasfondo de esta ambición espiritual de Pablo está en la frase: fui asido o tomado por Cristo Jesús. Escuche esto tan interesante. Ser agarrado, ser sometido. Y lo podemos leer en Filipenses 3:12. Asir viene del griego katalabano y habla de un agarrarse fuerte, de un agarrarse contundente. Habla de tener un fuerte deseo de conseguir algo, como el premio en una competición de atletismo. Y por cierto que Pablo lo toma como un referente en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. En esta experiencia le pones todo tu empeño en ganar la carrera. A veces hay una connotación de sorpresa, como cuando pillan a un delincuente infraganti o cuando un ladrón entra a robar en casa. Sería algo así como cuando agarras a un amigo para salvarle del autobús y está a punto de atropellarlo en la calle. Pablo afirma que fue agarrado por Cristo Jesús. Recuerda su propia conversión. Cuando iba rumbo a Damasco, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se le apareció en gloria en el camino. Le tumbó al suelo y le habló con voz audible y le dejó ciego. Saulo de Tarso no estaba buscando a Dios, sino que luchaba con todas sus fuerzas en su contra. Iba a Damasco para detener a cristianos y entregarlos al brazo ejecutor para ser torturados y muertos. Pasa 3 días en ayuno en una casa meditando sobre estas experiencias en el camino, cuando de repente, por orden del cielo, llega Ananías para imponerle las manos. Parece que en este momento Saulo confía plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Léanlo en Romanos 7, versículo 21 al 25. Cristo lo ha conmocionado, le ha sacudido a los cimientos de su alma y Saulo se rinde arrepentido. Caen las escamas de sus ojos
recibe el bautismo y toma alimento. Ahora ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. La conversión de una persona a Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo es todo un misterio. Por un lado, está claro que la persona toma una decisión. Jesucristo predica: arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos, exhortando al pueblo a que se decidan por él. En el Antiguo Testamento los profetas exhortaban con frases: convertidos hacia un corazón nuevo. Puede leerlo en Ezequiel capítulo 8, versículos 30 y 31. También otra expresión es: inclinar vuestro corazón a Jehová. Puede leerlo en Josué capítulo 24, 23. Y en el día de Pentecostés, el apóstol Pablo exhorta al pueblo diciendo: arrepentíos y sed salvos. Léalo, Hechos 2, 38 y 40. Pablo recuerda a los tesalonicenses también que se conviertan de los ídolos a Dios. Lo puede leer en Primera de Tesalonicenses 1, 9. Pablo dice una cosa a Filipenses 3, 13. 2 veces habla de proseguir. Léalo, Filipenses 3, versículo 12, versículo 14. Es el lenguaje de una persona absolutamente enfocada. Como el nazareo del Antiguo Testamento, que no se cortaba el pelo en señal de tener la mente puesta en una sola cosa durante un tiempo. Un servicio intenso, de compromiso con Dios. Tener la mente puesta en una sola cosa significa que no vives distraído, que no vives disperso, que no vives fragmentado. Tus pensamientos y todas tus actividades van a girar en torno a una sola meta. Y en vez de sentirte empujado en 1000 direcciones al mismo tiempo, es algo que se aprecia en el deportista olímpico, que come, duerme, se entrega y descansa todos sus días con la mirada puesta en ese día de la competencia, en ese día de la prueba. ¡Wow! Pablo dice: una cosa hago. Por eso lo está diciendo así, definitivamente. Bien. Vamos a la aserción 3. Y la aserción 3 dice: somos ciudadanos del cielo. ¿Cómo dije? Perfecto, somos ciudadanos del cielo. Piensa por un momento en las personas más famosas de este momento. Artistas, empresarios, deportistas o cualquier otra disciplina. ¿Cuánta gente quisiera ser como ellos, obtener su vida? Por otro lado, ¿cuántos han caído en algún escándalo? Que tuvieron problemas de adicción, que tuvieron un fraude con el fisco, o tuvieron problemas con la policía. Miren, a los ojos del Señor este mundo está de cabeza. Ponemos a las personas incorrectas en los lugares incorrectos, en el peldaño incorrecto. Seamos honestos, en muchas ocasiones vemos la vida de algunos exitosos y nos encantaría vivir como ellos. Pero invito a reflexionar en cómo hicieron para llegar a donde están. ¿Y qué puedo hacer yo para estar ahí también? Pero ¿sabes algo? Por más insignificante que parezca este deseo, sé que la raíz proviene del amor al dinero y la vanidad. Por decir algo, al buscar un éxito fuera de un rango normal, ¿no? Es la verdad, casi todos hemos vivido la experiencia y la esperanza de una meta de este tipo. Esto no quiere decir que no debo buscar mi desarrollo profesional. Por supuesto que se debe buscar y se debe desear. Miren, la experiencia es que es mayor mi deseo por obedecer al Señor que hacerme importante. Eso es lo que debe estar en nuestra mente. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. No es que todo te vaya a añadir, sino que todas las áreas que tengan que ver con tu vida y tengan que ser añadidas, podrán ser añadidas. Dios tiene control sobre todo lo que está a tu entorno, sobre todas las áreas de tu entorno. ¡Wow!
Como creyentes y no creyentes tomamos decisiones que posteriormente traen resultados. Pablo nos explica estos dos tipos de personas. Unos tienen como destino la destrucción final, mientras que los otros reciben vida eterna en Cristo Jesús. Unos buscan sus deseos y se enorgullecen de aquello que es vergonzoso. Los otros llegan a ser transformados en un cuerpo glorioso por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que no hay una tercera rama que diga estos son los que siguen a Cristo en algunas cosas, pero también sus propios deseos en otras? Ahora la pregunta es, ¿de qué lado estás tú? La pregunta es para ti y también es para mí. Sé honesto. No debes contestarme a mí ni a nadie. Contéstalo para ti mismo. Así que la pregunta al aire sería ahora mismo, ¿le estás dando la espalda a Dios? Esa sería la pregunta. Para ti, para mi vida, ¿le estás dando la espalda a Dios? No debes ser hipócrita, ¿verdad? Con esta respuesta. O no debemos ser hipócritas con esta respuesta. Esta respuesta es entre Dios y tú, entre Dios y yo. La pregunta sigue al aire. ¿Quieres seguir tu camino y darle la espalda a Dios? Solo piensa que será tu final. ¿Cómo te va a ir al final de todo? No vayas tan lejos olvidando que el Señor está buscando reconciliarse contigo. Escucha esto, muy importante. ¿Quieres vivir para Dios? Excelente, es la mejor decisión que puedes tomar. Vivamos como imitadores de Jesús y no dar testimonio como enemigos de su cruz. Tengamos cuidado con aquello que deseemos y anhelemos. Pongamos por encima de todo al Eterno, los intereses del Eterno, su voluntad, sobre todo para nosotros. Busquemos cada día ser renovados en Cristo Jesús. ¿Tropezaste? Pide perdón y levántate. No juzguemos a los que tropiezan, sino extendamos nuestras manos para levantarlos. Hoy existe ese grave error en nuestras iglesias, sobre todo corte tradicional. Alguien cae y en vez de ayudarlo, se le aniquila todavía tirado en el suelo. Hay que hacer leña del árbol caído. Y no es así. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el amor de Cristo en tu vida? Realmente tu deber es levantarlo. Extiéndele tu mano, levántalo. Tenemos mucho que aprender de la parábola del buen samaritano. Tiene una gran enseñanza, tanto en el aspecto espiritual, tanto como en el compromiso social y moral de cada uno de nosotros. Así que entendamos esto, que el camino de Dios es el camino correcto. Nosotros solo tratemos de seguirlo. Haz una pausa y medita en tus deseos, tus decisiones, en tu comunión con Dios. La pregunta al aire ahora es, ¿en qué lugar estás? ¿Cómo acomodas tus prioridades? Nunca es demasiado tarde para empezar una vida conforme a Jesús. Nunca es demasiado tarde. Quiero que en este momento cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Señor, te pido que en este momento me perdones. He pecado contra ti, he buscado lo mío y he desechado lo tuyo. He anhelado lo del mundo y he dado la espalda a tu espíritu. Hoy entiendo que lo que yo consideraba un orgullo es realmente vergonzoso para ti. Te pido que me des entendimiento y me des discernimiento, caminar conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Nos queda la propuesta de cómo discernir la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Si queremos ordenar las ideas, podemos decir, Dios nos encomendó la misión de predicar el Evangelio
ya que alrededor hay muchas personas que necesitan de este mensaje. Es necesario y urgente predicar este mensaje que trae salvación al mundo entero. Así el cristiano fiel que obedece a esta palabra y camina de la mano del Espíritu Santo puede hacer este trabajo, gozando de la alegría de quienes han recibido la ciudadanía del reino de Dios. Quiero repetirlo nuevamente. Dios nos encontró y nos llamó, y ahora nos ha encomendado la misión de predicar el Evangelio, ya que alrededor tenemos a muchas personas que necesitan de esta predicación o de esta palabra, de este mensaje. Es urgente, es necesario hacerlo. Este mensaje trae salvación a todo el mundo. Así que el cristiano fiel debe obedecer a esta palabra y debe caminar de la mano del Espíritu Santo. Puede hacer este trabajo gozando de la alegría de quienes van recibiendo la ciudadanía del reino de Dios. Cada gente que viene a Cristo y se convierte debe hacer que nuestro corazón salte de alegría, porque esa es la voluntad de nuestro. Bien, hemos concluido esta enseñanza de este día y continuamos. Mirando este mundo tan lleno de dolor, tan lleno de violencia y confusión, yo abrazo la promesa de un lugar mejor, en donde solo reina el amor. Este no es mi hogar, no, no, mi patria es más allá del sol. El cielo es mi hogar, es a donde voy, allí me espera mi Señor. El cielo es mi hogar y una mansión me ha preparado mi Salvador. El cielo es mi hogar, el cielo es mi hogar, mi hogar. sé bien que en este mundo un peregrino soy. El cielo es el destino a donde voy. Pues tengo la promesa de un lugar mejor, en donde solo reina el amor, el amor. Este no es mi hogar, oh no, mi patria es más allá del sol. El cielo es mi hogar, es a donde voy, ahí me espera mi Señor. El cielo es mi hogar y en una mansión me ha preparado mi Salvador. El cielo es mi hogar, el cielo es mi hogar. Sé bien que en este mundo un peregrino soy. El cielo es el destino
casa.